Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Eternamente Podcast. Dios los bendiga, estamos muy emocionadas de arrancar nuevamente. Bueno, y como lo prometido es deuda, la idea de este espacio de hoy es que terminemos nuestro testimonio con Cata y hablemos un poquito de las implicaciones espirituales de todo esto en lo que uno se puede como involucrar y que le pasa mucho a las mujeres, justamente no porque seamos malas, sino porque tenemos más sed, somos más sedientas, tenemos más sensibilidad espiritual. Entonces, bueno, la idea es darle como un giro a esto, pero escuchando a Cata, tú nos contabas el episodio pasado cómo en medio de tu búsqueda diste con algo llamado ¿cómo? No nos dijiste el nombre. No les dije el nombre, Mahikari, que tenías que recorrer como un montón de dimensiones sí. Hasta la séptima y que eso era a través de un receptor de energía, de luz, que era una medalla. Ajá. Y esta medalla, nos contaba Cata, que al utilizarla le trajo muchos problemas en la salud, sobre todo en el lugar donde la llevaba, que era su pecho izquierdo, donde empezó a supurar materia, empezó a salir sangre, o sea, demasiado fuerte, también. Sentir mucho dolor y médicamente no le encontraban nada. Nada, todo salía perfecto. Yo quisiera saber, Katica, adicional a eso, ¿qué otros síntomas experimentaste tú? Aparte de eso, es el sentirme poderosa, pero bueno, y físicamente mucho malestar, dificultades para dormir, me daba mucha dificultad, aparte de que a mí me daba miedo dormir, pues se intensificó el asunto como de la intranquilidad, se agudizó el sentimiento de tristeza y depresión y bueno, eso es gigante. El sentimiento de depresión. Pero aún así, pues Dios lo lleva a uno a buscar y a relacionarse con personas que realmente lo saquen del túnel, ¿sí? Sí. Me encontré con un amigo y entonces nos tomamos un café y este amigo yo le contaba, ¿no?, que estaba súper feliz porque había conocido un arte de séptima dimensión, que eso me tenía maravillada, que mejor dicho eso me solucionaba los problemas, pero yo no le había contado en absoluto pues lo que le estaba pasando a mi cuerpo. Y entonces él me dice: Catalina, muy serio, usted no sabe que Luzbel tiene luz. Ok, interesante, sí. Y yo, es como si a mí se me hubieran caído unas escamas de mis ojos. Bueno, porque una característica de esto es que se enceguece mucho uno, ¿cierto? Lo que tú decías, lo decías en el capítulo pasado, me sentía enceguecida, pues yo estaba enceguecida y por eso entré ahí pues como por un tubo. ¿Y qué pasó después? Yo me puse a llorar. Yo le dije: no lo puedo creer, engañé a Dios. Yo dije, lo engañé, buscando donde no debía haber buscado. Y obviamente yo me sentí muy confundida, aunque se me habían caído las escamas de los ojos, pero me sentía muy confundida. Y él me dijo: tenés que renunciar a eso. Porque hay muchas cosas que nos llevan, o sea, yo asemejo esto a algo que aquí vamos a profundizar un poquito, a que angeología, que a el reiki, que la limpieza de energía con las piedras, yo no sé qué, ¿cierto? Y todo eso es muy, muy similar a lo que yo viví en relación a esto que se llamaba Mahikari. Uh-huh. Cuando tú hiciste la renuncia, ¿qué fue lo que sucedió después de eso? ¿Seguiste común y corriente o empezaste a notar cosas que no lograbas relacionarlo con esto? ¿Qué pasó en tu vida? Al renunciar, el pecho a los 3 días vuelve a la normalidad, completa normalidad. Los 3 días, que fue el tiempo que necesitó o que escogió el Señor para resucitar. Exactamente. Qué lindo. Sí. Entonces, después de eso, pues yo seguía mi vida no normal,
porque ya había una conciencia, pero físicamente mi estado mejoró muchísimo, o sea, hubo un cambio completo. Tú me contaste que tú fuiste a un retiro espiritual. Exacto. ¿Qué pasó en ese retiro? En ese retiro espiritual tuve una experiencia de cercanía con Dios, donde yo decía, no, que me voy a desmayar, a caerme. Ahora eso es que lo tumban a uno. Yo pensaba que a uno cogían y pues es que uno también ve videos de unos pastores que se enojan si uno no se cae. Entonces uno piensa que funciona de esa forma. ¿Vos también? Yo pensaba, a mí me daba miedo caerme. O si me caigo van a pensar que estoy haciendo show, que eso es... Pues yo soy la endemoniada. Que eso es mentira. Pero no, yo me resistía a caerme. O sea, yo hacía sí fuerza como para no caerme, pero pues el poder de Dios es mucho más grande y tuve un descanso en el espíritu. Bueno, uno no, varios descansos en el espíritu. Para las personas que nos están escuchando, Katica, ¿qué es un descanso en el espíritu? Lo voy a explicar muy coloquialmente, es que tú te caigas, descanses, sientas paz, pero desde la distancia que pase no te aporreas, no pasa, o sea, no te ocurre ni un rasguño, es como si la vida se reiniciara, como si tú te reiniciaras. Y la persona realmente siente descanso. Total, incluso... O sea, es como una inmersión dentro del espíritu. Les contamos esto para que se vayan dando cuenta que realmente en este camino se pueden sentir cosas espirituales, pero son muy diferentes. Y es como si el espíritu viniera y te envolviera. ¿Cierto? Y tú quedaras completamente inmerso en el espíritu y todo está bien. Sí, es como un reinicio, podría nombrarlo así, donde se experimenta muchísima paz. Así es. Ok, síguenos contando, saliste del retiro y cómo saliste. Bueno, antes de eso, yo le pedí a Dios, le pedí a Dios y le decía, bueno, Señor, si esto es verdad y existes, mándame un buen confesor. Mándame un buen confesor donde yo pueda contarle esto que estoy viviendo y él me entienda. Y el Señor me regala un sacerdote, mi director espiritual, donde me ha acompañado, ¿cierto? Y me decía, la fe es como un granito, una semillita que tú lo tienes que cultivar. Y el valor obviamente también de la confesión que yo pude ver y reconocer al pedirle a Dios que me ayudara y me guiara, que yo no quería como volver a meter las patas e irme para algún lugar que no me beneficiara. Pasa mucho cuando uno tiene esa sed espiritual y es que a uno se le ocurre practicar muchas cosas y conozco testimonios de esta índole y es que aterrizan en el camino de Dios, aterrizan en la fe católica, cristiana, cuando ya tuvieron un recorrido arduo y se dan cuenta que que están contaminados, se dan cuenta que su vida va de mal en peor, que son infelices, que tienen depresión y ya es como, bueno, Jesucristo, el último cartucho. Sí. Y a mí me gustaría conectar esto, Katica, con todo el tema de la nueva era. Pero antes de eso yo quisiera saber, ¿cuándo supiste tú que empezó a haber libertad en tu vida después de la confesión y a partir de ese momento cambiaron cosas o siguieron habiendo luchas? ¿Pasó algo adicional? Yo tuve que pasar por un proceso de liberación, porque obviamente, pues sí, lo voy a hablar aquí a carta blanca y le vendí mi alma al diablo. Con esa consagración que hice, se la vendí por completo y eso me arruinó en relaciones interpersonales, en mi parte económica se vio supremamente afectada, yo seguía experimentando esa tristeza que estaba ahí, ¿cierto? Añadido con el historial de
de abuso, y sobre todo la desesperanza. O sea, eso trajo esas consecuencias. Pero a raíz de la compañía del director espiritual, con oración empecé a tener cambios muy significativos. Como por ejemplo en la parte económica. En la parte económica, o sea, cambió. Y sobre todo el tema de desarrollo profesional empezó a cambiar muchísimo también, porque yo no estaba apta para ayudarle a otras personas. Y ya eras tu psicóloga. Yo ya era psicóloga. Pero más perdida que la mamá del Chavo. ¿Cierto? Entonces empiezo como a avanzar en lo profesional, en lo personal, en aprender a elegir muchísimo mejor tanto amistades como personas con las cuales relacionarme o tener una relación sentimental, ¿cierto? Bueno, aquí es importante que nosotros hablemos un poquito, y para hablar de este tema yo quisiera recomendarles hoy un libro, se llama Tinieblas Tibetanas. Se los recomiendo. Aquí aparece en pantalla, si le podemos hacer zoom, dice del yoga y el mandala al feminicidio ritual. Es de un sacerdote, Federico Juan Hayton. Este sacerdote estuvo inmerso durante 5 años, si no fue más, creo que fueron 5 o 8 años, en la cultura tibetana. Y en esta cultura él se dedicó como misionero a evangelizar a estas personas, pero conoció de cerca todo este tema de la religión, de las religiones orientales. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque las prácticas a las cuales hoy las personas están recurriendo, el reiki, el yoga, la medicina alternativa oriental, todo esto tiene una raíz, y son las religiones tibetanas. Entonces la traemos a colación, y yo les invito a que se lean este libro si quieren ahondar sobre este tema, porque él empieza a contar cosas muy interesantes, como por ejemplo la figura de Buda. Esta persona realmente no hay sustento científico ni ningún relato coherente a través del tiempo, ni ningún libro que se puedan lanzar con las historias, con las creencias de las personas, que demuestre con certeza que Buda existió. O sea, realmente podría llegar a ser un mito. Y le atribuyen una cantidad de milagros y de actitudes a este personaje tan impresionantes, y se convierte como en el Dios. Y esto me hace pensar en la tradición de la iglesia, que lleva muchísimos años y que científicamente podemos ver, por ejemplo, lo de la sábana santa en la resurrección de Jesús. O sea, que realmente está, o sea, comprobado, y hay evidencias de la verdad ahí. Y eso es importante tenerlo en cuenta, porque muchas veces estas prácticas nos venden muchas ideas que son falsas para desviarnos de la verdad. Totalmente. Y entonces cuando uno se pone a estudiar esto, uno dice, Dios mío, esta es la raíz del yoga, esta es la raíz del reiki, esta es la raíz de todas estas prácticas de nueva era. Y uno dice, si esta es la raíz, entonces, ¿qué es? Y a veces dicen, no, por ejemplo, con el yoga, los ejercicios y ya. Pero cuando uno va a la práctica religiosa, por ejemplo, el Dalai Lama, que es como el máximo representante de esta religión en el mundo, y se supone que siempre debe existir un Dalai Lama porque se muere y reencarna y reencarna y reencarna, y tratan pues de descubrir cada tanto quién es el Dalai Lama. En este momento hay uno, y es, mejor dicho, superstar en Hollywood. Esta persona manifiesta que es un chiste si la persona que practica yoga quiere desligar los ejercicios de su significado religioso. Entonces, en ese orden de ideas, es imposible que el católico pretenda hacer yoga y decir que no hace daño.
y decir que no pasa nada porque no está poniéndole el sentido. Cuando ellos mismos saben que la práctica, cada ejercicio está ritualmente pensado para invocar entidades espirituales. Y que es inofensivo, ¿no? Y eso lo asemejo al arte de séptima dimensión que yo practiqué, y era invocación de demonios. O sea, tú podías invocar, yo creo que más de 100 demonios ahí. ¿Qué puede hacer un demonio ahí? Te las cobra por completo Claro. en muchos aspectos de tu vida. Y ahí es donde iba a explicar, por ejemplo, con el ejercicio del Reiki, ¿qué hace la persona? Impone manos y a través de la energía que sale de la persona sana, supuestamente sana. Entonces, estas personas que practican Reiki terminan más enfermas que el enfermo que va a sanar, y lo que sucede es que yo voy por un dolor en una mano, como te pasó a ti, tú tenías un dolor en la espalda, en una parte de la espalda, se te quitó, ¡wow! Esto es lo máximo, pero en unos meses te da un dolor en un pie, o sea, se traslada. Empeoró. Y empeora, es Sí. cierto, se pone más intenso el dolor, tú te sanas de una alergia y luego te da un cáncer. Sí, total. Y estas prácticas, por ejemplo, yo recuerdo una experiencia en un instante donde una vez pues la compañera esta me impone las manos y a mí me da un dolor de cabeza que yo dije, me voy a morir, este es el fin del mundo. Y ella decía, no tomes nada, no hagas nada porque eso es purificación. Pero yo comprendí luego que esa práctica era como si estuvieran tratando de poseer mi alma, mi ser, mi entendimiento, mi dominio, o sea, Totalmente. absolutamente todo, y me lleva a quedar ciega por completo. Entonces, y esto pasa con todas esas Con prácticas. todas estas prácticas, que código Da Vinci, que manifestaciones, que cursos de milagros, o sea, es que es una cantidad. La lectura del tarot. Bueno, temas de brujería que se lo vamos a ampliar en el próximo capítulo, pero aquí hablamos de todo este tema de que es como tan socialmente aceptado, como tan chévere, tan chill out, tan novedoso. Y me gustaría mencionar el Catecismo de la Iglesia Católica en el apartado, si no estoy mal, el 675, acá lo tengo, que dice cuál es la prueba final de la Iglesia. Y el Catecismo nos dice que la prueba final de la Iglesia será como una prueba de fe, que se tratará de un periodo donde habrá como una especie de relativismo o sincretismo religioso. Que todo es válido. Sí, hoy lo estamos viviendo. Si yo encontrara acá el apartado, antes aquí, una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes y que se desvelará bajo la forma de una impostura religiosa, y a veces yo me pongo a pensar hasta qué punto esto no es una impostura religiosa. ¿Por qué? Porque la persona, después de sentirse poderosa, después de empoderarse a sí misma, como lo decías tú, puede desistir perfectamente de Dios. Es que yo me sano a mí mismo, yo sano a otros, yo me conecto con el universo, yo atraigo, yo manifiesto todo sobre mi vida. Yoísmo. Ajá. Y aquí, Karen, es importante y específicamente con las mujeres, ojo con esto. ¿Por qué? Porque de cierta manera las mujeres somos más atacadas en el tema de querer el poder. ¿Y cómo obtenemos el poder? Con este falso empoderamiento que nos están llamando como yo todo lo puedo, no necesito ayuda. Entonces eso te lleva a buscar prácticas que te sacan de la realidad y de la verdad. Es que es tremendo porque aquí lo dice en el catecismo, es que la iglesia es muy hermosa y dice que todo se dará a través de una impostura religiosa en la cual el hombre caerá en un pseudomesianismo donde se glorificará a sí mismo colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías.
Dígame si esto no enmarca perfectamente dentro del marco de la nueva era, que ahorita se está mezclando en el catolicismo con los católicos, ¿cierto? Y yo voy a misa los domingos, pero en semana yo hago mi reiki, yoga, manifiesto, mi Prendo el curso de incienso. milagros, prendo el incienso, la varita de incienso, canalizo, organizo mis chakras, la energía con el universo, y esto lo hago yo. Y hago limpiezas y detox y muchas cosas que... Todo esto y mis meditaciones, incluso la palabra meditación realmente viene del catolicismo, es esa capacidad de conectarse con Dios, de apagar ese yo que la nueva era está antes acrecentando para escuchar al Creador, a escuchar a Dios. En este caso la persona medita y manifiesta y agradece y respira y sí, muy bonito, pero se queda vacío. Claro, y ahí puntualmente, a diferencia, o sea, la religión católica y nosotros los católicos cuando vamos a meditar no lo hacemos para poner la mente en blanco y estar así simplemente solos al vacío. No, nosotros tenemos la persona de Jesús con nosotros, el Espíritu Santo, Dios Padre. Y eso es fundamental a la hora de tener esa relación, porque sabemos que hay un ser superior que está sobre nosotros y que nos permite, a través de los dones y talentos que nos da, desarrollarnos. A diferencia de estas prácticas que te vacía, o sea, te deja vacío. Total. Y te lleva como a estar en blanco y pues... Y a relativizar todo. Exacto. Incluso acá en este libro lo dice, cómo llevan poco a poco a la persona a pensar que nada existe, que todo es nada y que de la nada venimos y a la nada vamos y la persona termina, por eso es que termina en una absoluta depresión. Y un sinsentido. Un sinsentido, porque soy de la nada, voy a la nada y todo es nada y todo es una negación. Incluso la persona empieza a pensar que está y se despersonaliza, pero no está y empieza a desarrollar trastornos mentales. Aquí en este libro hay un médico que trabajaba como en el área de la salud mental y cuenta cómo la cantidad de enfermedades mentales que surgían desde que las personas practicaban, hacían este tipo de prácticas. Tú como psicóloga clínica puedes decir que esto despersonaliza a la persona. ¿Cómo explicaríamos eso? Por ejemplo, la mayoría de los pacientes que he recibido con depresión, con esa sintomatología fuerte que terminan muchas veces en internación, no creen en Dios. Pero sí creen. Y la depresión, la enfermedad de la depresión es una desesperanza. Exacto, un despropósito, un sinsentido, una desesperanza profunda, porque si yo no creo en un Dios, ¿qué voy a creer en mí? Pierdo la esperanza en mí mismo y en el otro. Total. Entonces, parte de la enfermedad mental es obviamente biológicamente también hay unas descompensaciones, pero en su mayoría es la falta de esa fe, de arraigarse realmente a Dios que fue tu creador. Incluso, Cata, esas descompensaciones biológicas también tienen ese inicio en la parte espiritual porque somos seres integrales. Nunca crean ustedes, nunca se les ocurra creer que ustedes se enferman en la mente y eso no tiene una repercusión en la parte espiritual. O sea, sería absurdo porque no va con la naturaleza del hombre y tanto no va que ahorita la ciencia se ha dado cuenta que se está quedando corta solamente con los medicamentos y tienen que solucionar algo que hay interior en la persona que no saben qué, porque llegamos al tiempo de la mayor apostasía. Hay como algo más grande en el interior de la persona que se tiene que tratar. Entonces, como se tiene que tratar, ahí es cuando entra el sincretismo religioso y ahí es cuando incluso dentro de la consulta la persona puede tener hipnosis, puede acceder a
estas prácticas que son de tercera generación, así la llaman. Lo mismo. Terapia de tercera generación. Y las constelaciones familiares. Y las constelaciones familiares. Que si vemos, no recuerdo el nombre del sacerdote exorcista, donde hablaba del mal que hacen las constelaciones familiares en las personas, incluso posesiones demoníacas ahí, entonces es delicado. ¿Y cómo saber uno si está poseído? Eso lo vamos a ver en el próximo capítulo. Sí. ¿Ustedes quieren saber qué le pasa a una persona cuando está posesa? Pues entonces no se despeguen, quédense aquí con nosotras, sírvanse su cafecito, pongan a los niños a jugar. Oigan, no, y compartan eso con quienes ustedes crean que necesitan escucharlo. Así es, los vamos a esperar en el próximo capítulo, ahí vamos a entrar también, vamos a seguir con estas historias, pero se van a poner un poquito más álgidas. Total. Más álgidas. Bueno, pero para finalizar, Katica, ¿qué le podemos decir a las personas que han dicho, oh, yo estoy en la sexta dimensión, ya voy para la séptima? Pero no, ya Cata dijo que no, que eso no se hace, entonces o los que están yendo a su sesión de yoga o de Reiki, ¿cómo podemos ayudarles? Bueno, ¿qué hago? Total, mire, el primer paso que yo di fue aceptar, ¿cierto? Aceptar y reconocer que había estado, que es un pecado y que estaba mal. Segundo, con humildad, dejarme ayudar y dejarme guiar. Busquen ayuda. Buscar ayuda. ¿A quién se busca? Un sacerdote. ¿A la profesora de yoga? No, porque la profesora de yoga te va a decir que eso es indefenso, es inofensivo. Okay. ¿A la amiga que te invitó? No, a Tampoco. un sacerdote. Busquemos un sacerdote, ¿sí? Si es preferible un sacerdote que pueda ser exorcista o que conozca el tema pues espiritual, ¿cierto? Porque no todos, hay unos que son más pastorales y demás, pero un sacerdote que pueda orientar. Y una buena confesión. Una buena confesión es el mejor exorcismo que podemos tener. Y finalmente, con esa ayuda, pues darle paso a la transformación y a la madurez espiritual que se puede adquirir ahí si nos dejamos guiar. Si tienen dudas, escríbanos, saben que en nuestras redes está nuestro contacto, si quieren hablar del tema, si quieren, ven Karen, Cata, mira, ayúdame con esto, porque a veces puede pasar que se angustien o que empiece esa lucha después de esa renuncia, no duden en escribirnos que nosotras estamos ahí al pendiente. Dios los bendiga. Nos vemos en el próximo capítulo. Eternamente.